Bien, amados hermanos, vamos a continuar, vamos a entrar en la palabra de Dios. Ah, la semana pasada estuve predicando un poco acerca del templo de Dios, del tabernáculo de reunión. Yo creo que esta prédica que voy a dar es una prédica de enseñanza, continúa acerca de ese tema. Ah, ah, Vaya conmigo a la palabra de Dios. Hemos tenido problemas, creo que necesitamos una nueva computadora, entonces estamos orando para que Dios supla esa computadora. Vaya conmigo a la palabra de Dios ahí en Éxodo 39, versículo 43. 29, disculpen. Éxodo 29. Versículo 43. Dice así la palabra de Dios, dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aleluya. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por esta palabra, Señor, que nos alumbra, Señor, nuestro caminar, que es un manual para nuestras vidas diarias, Señor, para aplicarla y ponerla por obra, Señor, durante el tiempo que estemos aquí en esta tierra, bendito Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que es agradable a nuestro paladar, así como la miel que destila del panal. Tu palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para enseñar en justicia, a fin de que nosotros los hombres, Señor, seamos preparados para toda buena obra, Padre. Gracias, Señor, enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy. Lo que de gracia he recibido, de gracia imparto para tu pueblo, Padre. Que esta palabra traiga, Señor, al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, aliento al desalentado, sanidad al enfermo, Padre Santo. Oh, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Señor. Amén. Bien, amados hermanos, el tabernáculo de reunión. Dios había hecho un pacto con su pueblo, un pacto, una alianza, un tratado, es entre dos o más personas. Dios había prometido estar con ellos, pero en ese pacto se hicieron estipulaciones de parte de Dios para las dos partes, para Israel y para Dios mismo. La promesa de Dios era que Él iba a estar con ellos. Y una de las condiciones era que obedezcan lo que está en este libro, en la ley. Obedezcan mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos dados por Moisés, el líder del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Dios nunca quebranta sus pactos, Dios no quiebra sus promesas. Siempre son amén. Pero el hombre quiebra sus promesas. Muchas veces cuando compramos un carro firmamos y ahí vienen las estipulaciones que estamos comprometidos a pagar mes a mes. Y usted deja de pagarlo y de pronto aparece una grúa ahí en su casa y se lo lleva. ¿Por qué? Porque quebró ese pacto que usted hizo, ese agreement, ese papel. Pues Dios, amados hermanos, al poco tiempo que Israel sale de Egipto,
Dios los sacó con brazo extendido, viendo sus maravillas. Eso lo vieron ellos. Dios estaba con ellos, no había duda. Pero pronto empezaron a quebrantar esa alianza, esas condiciones de ese pacto. Entonces, Dios había dicho ahí en Deuteronomio, donde están las recompensas de la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Y una de ellas era que el día que me desobedezcan, sus enemigos los van a derrotar. Por un camino vendrán y por 7 van a salir huyendo Israel. Serás oprobio de las demás naciones. Cuando Dios había dicho que había escogido a Israel, no porque fuera el mejor de los pueblos o el mejor, sino porque Dios había puesto sus ojos en ellos. Dios ha puesto tus ojos en mí y en ti. No porque usted sea muy digno o muy bueno, porque no hay nada de bueno en nosotros, hermanos, sino fue por puro amor que Dios nos escogió. Entonces, así andaba el pueblo de Israel, vagando ya en el desierto, y desobedecían, y Dios se alejaba de ellos, y luego volvía por medio de un intercesor, volvían a obedecer, y Dios los volvía a abrazar, a acoger. Porque había dicho Dios, el día que regresaren, humillados delante de mí, yo los volveré a acoger. Porque Dios no deja a sus hijos. Déjeme decirle una cosa, Dios no abandona a sus hijos. Dios nunca abandonó a Israel. Fueron ellos los que lo abandonaron a él. Pero una de las cosas que me llama la atención, amados hermanos, que dice que Dios aborrece la idolatría. Una de las cosas que viene recalcando Dios a través de todo el libro del Antiguo Testamento es, mira Israel, el día que entres a la tierra prometida, si te vas en pos de dioses ajenos y los adorares y los sirvieres, oh hermanos, qué cosa tan fea esa le sucedió a Israel, que en cuanto entraron a la tierra prometida, habiéndolo dicho Dios a través de sus profetas, de los hombres que él levantaba, desobedecieron inmediatamente, se fueron en pos de dioses ajenos que no son dioses, y se postraron ante ellos y los adoraron, y no solamente, fíjense, dieron sus hijas a los hijos de estas personas, y sus hijos contrayeron matrimonio con las hijas de ellos, se mezclaron, hicieron alianza, y Dios había prometido echarlos para que ellos estuvieran tranquilos en esa tierra. Por medio de Josué, había muerto ya Moisés, y levanta a Josué como el sucesor de Moisés, y Josué entregó mucha tierra. Conquistó mucha tierra y se las entregó a los 12 príncipes, a las 12 tribus. Muere Josué y ahora no había un líder. Era el tiempo de los jueces. Ahora Dios levanta jueces. Porque dice que no había rey en Israel por más de 300 años. Entonces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué increíble estas cosas. Josué reparte la tierra, Dios estaba con Josué, pero aconteció después de la muerte de Josué, dice que vinieron y consultaron a Dios, los hijos diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero ahora a pelear las batallas para seguir conquistando la tierra prometida? Dios había prometido estar con ellos. Dios pelearía por ellos. Entonces, dice que murió Josué y toda aquella generación con ellos. Y dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios, imagínense.
Como que los padres, los antiguos, no habían hecho caso tampoco de esto. Dios les había dicho, cuando te acuestes, cuando te levantes, vas a repetir estas palabras a tu hijo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te sacó de Egipto? Entonces se levanta una generación que no conoce a Dios. Y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dejaron a Dios y fueron tras los Baales, tras Astarot, entonces esas deidades paganas, la diosa Cera y todos esos, sobre Quemos, todos esos dioses que no son dioses. Entonces vinieron los filisteos, los cananeos, los heveos, los fereceos, los heteos, y alguien dice, todos los feos. Y los derrotaron. Hicieron con ellos lo que ellos quisieron. Entonces, ¿cómo podría Dios solucionar esto? Ayudarlos, fíjense, la misericordia de Dios. Entonces Jehová levantó jueces. Muchos de ellos ustedes los conocen. Sansón, Gedeón, Jefte, muchos de ellos. Y dice que estos jueces los libraban de la mano de sus enemigos, porque estos jueces clamaban a Dios y Dios los escuchaba. Pero cuando moría el juez, volvían a hacer lo malo. Fíjese. Volvían a adorar a dioses ajenos. Entonces, así estuvieron por mucho tiempo había pasado. Entonces, como Dios había dado órdenes a Moisés de construir un tabernáculo, y Dios fue el arquitecto de ese tabernáculo. Dios había ordenado las medidas, los materiales, la forma, todo. Era idea de Dios. El tabernáculo de reunión. Y ahí en el tabernáculo de reunión estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah, en medio de ellos. Y ellos en sus tiendas alrededor de ese tabernáculo estaban, y a veces en las noches se paraban y vean la gloria de Dios, la Shekinah alumbrar en ese tabernáculo, entre los dos querubines con aquellas alas. Precioso esto. Entonces moría ese juez, volvían a hacer lo malo, levantaba Dios otro juez, volvían a hacer lo bueno, moría aquel juez y otra vez volvían a hacer lo malo. Así pasó el tiempo hasta que Dios levantó un juez que dice que, hablando de Samuel, que no dejó caer ni una palabra a tierra, que cuando él murió levantaron un fuego en honor a este hombre, un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios desde su niñez. Dice que su madre Ana no podía tener hijos, y que allí en el altar, en Silo, cuando estaba morando el arca de Dios en Silo, y Elí como sacerdote, esta mujer vino, derramó su alma delante de Dios. Y Dios la escuchó, y Dios le concedió un hijo y le dio a Samuel. Y dice que ella le hizo una promesa de consagrarlo todos los días, ponerlo en el templo para que le sirviera. Elí ya era viejo, Elí estaba perdiendo la vista, ya casi no veía. Y Samuel era un jovencito. Entonces en una noche dice que todavía Samuel no conocía la voz de Dios. Dice que Dios le dijo, Samuel, Samuel. Y dijo, se levantó y fue a donde estaba el sacerdote y le dijo, heme aquí, ¿me has llamado? Dijo, no, duérmete. Y por segunda vez, otra vez, lo mismo, y por tercera vez. Y la tercera vez reconoció a Elí y le dijo, muchacho, cuando oigas esa voz, dile, heme aquí, Jehová habla. Y entonces
Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿A cuántos nos falta saber escuchar la voz de Dios? Hablamos mucho a veces, pero no sabemos escuchar. Entonces, Elí tenía 2 hijos y estos no se portaban muy bien, Ofni y Finés. Dicen que hacían lo que querían. Y dice que Elí no les estorbaba. Ya era viejo el hombre. Había perdido la vista. Fíjese lo que hacían. Estos hombres, cuando Dios había dado órdenes de sus sacrificios, cómo hacer los sacrificios o los holocaustos, venían estos 2 hijos de Elí y tomaban el perol, las pinzas, el gancho y sacaban de los sacrificios de Dios lo mejor. Y iban y hacían cena. Y no solo eso, habían llegado a dormir con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Le estoy hablando de los sacerdotes, de los hijos de un sacerdote, amados hermanos. Yo creo que Dios quiere hablarnos como iglesia. Eso era el pecado de los hijos de Leí. Hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Ahora, vienen los filisteos a atacar a Israel y los vencen. Cayeron como 4,000 hombres y dijeron los ancianos: ¿por qué nos pasa esto? Habían salido muchas conquistas, habían estado victoriosos, pero dijeron: ¿por qué? Y luego alguien dijo: dijo, traigamos el arca de la alianza, el arca del pacto de Silo, y pongámosla en medio nuestro. Y la trajeron. Y luego los filisteos escucharon, porque estaban bien contentos, gritaban que el arca del pacto estaba ahí en medio de ellos. Y se oían los gritos y los filisteos escucharon y dijeron: ¿qué griterío traen los hebreos? Y dijeron: el arca de Dios está en medio de ellos. Dijo: ¡ay de nosotros los filisteos! Dice. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención. Dijeron: filisteos, anímense, sean hombres valientes, animémonos, vamos a pelear contra Israel. Y vinieron otra vez y se encontraron en la batalla. Y aunque el arca de Dios estaba en medio de Israel, dice que cayeron mucho pueblo, creo que más de 50,000. Y después el arca de Dios estaba ahí en esa batalla. Viene uno de la tribu de Efraín, huye y viene y le da las noticias a Elí el sacerdote y le dice: fuimos derrotados, Elí, y tus hijos Ofni y Finés fueron muertos. Y Elí: dime más, ¿qué más pasó? El hombre estaba preocupado por una cosa. Cuando le dice: y el arca del pacto fue llevada por los filisteos. Y dice que como era hombre pesado, estaba sentado en una silla y ya no veía. En ese momento, cuando recibe Elí la noticia, escucha bien, cayó hacia atrás. Él no murió cuando le dan la noticia de sus hijos, Ofni y Finés, sino que se derramó hacia atrás cuando le dan noticia que el arca del pacto había sido quitado en medio de Israel. Cae hacia atrás, cae en algo duro, se desnuca, sangra y ahí muere al instante. Pero sucede otra cosa. La mujer del hijo de Elí, de Finés, estaba encinta y en ese momento que escuchó la noticia, da a luz. Pero ella ya no pudo resistir, pero el niño nació y le pusieron por nombre Icabod, que quiere decir sin gloria. La gloria de Dios ha sido quitada del medio del pueblo de Israel. Hermanos,
Qué lamentable y qué triste es cuando la gloria de Dios ya no está en una iglesia. Cuando la gloria de Dios ya no está en un hogar. Cuando esa bendición, cuando esa presencia de Dios se pierde en una iglesia, en una persona, por su desobediencia, lo que usted quiera ponerle ahí. Escudriñémonos. ¿Por qué ya Dios no está con nosotros? ¿Por qué ya no siento aquello que sentía? ¿Por qué mis hijos se han ido del hogar? ¿Por qué mi matrimonio está deshecho? ¿Por qué ya Dios no me bendice? ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Examínese, escudriñese. ¿Por qué? Ha quitado la gloria de Dios, ha contristado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está ahí, se ha ido. Ahora sus enemigos se enseñorean de usted, de su hogar, de sus hijos. Fue lo que le pasó a Israel. Ahora, Dios había prometido ser su rey para todo en Israel. Samuel, como todo, se hizo viejo. Y otra vez lo mismo. Oye, Israel, vuélvanse a Dios, acérquense a Dios, busquen a Dios, congréguense como asamblea, ámense los unos a otros, ayúdense. Y dijeron, pídele a Dios un rey como las demás naciones. Lo que estaban diciendo, ya no queremos que Dios señoree, porque Dios le dice, Samuel se puso triste. Dice, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey. ¿Quieren rey? Les voy a dar rey. Y les dice, esto es lo que va a hacer el rey con ellos. Y así sucedió. El tabernáculo en el hebreo es Mishkan. ¿Qué es el tabernáculo, amados hermanos? ¿Qué era el tabernáculo? El nombre proviene de dos palabras hebreas que quiere decir Ohel, que significa tienda o cubierta, y Mishkan, que significa morada. Era la morada, el lugar de la presencia de Dios. Ahí en esa arca estaba los 10 mandamientos, las tablas escritas por Dios. Estaba una porción de maná y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Esa era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Esa fue la tienda de campaña, el santuario portátil que cobijaba el arca del pacto, también llamada arca de la alianza. El tabernáculo sirvió a Israel desde su construcción en el Sinaí hasta la construcción del templo de Salomón. Ahí se construye el primer templo, el edificio, para adorar a Dios. Y casa de oración sería llamada. Pero hoy hemos hecho esta casa de oración en muchos lugares cueva de ladrones. Este santuario, este templo Mishkan, edificado por Moisés bajo órdenes de Dios, fue Dios el arquitecto. Éxodo 25, versículos 8 y 9 dice, harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Habían pedido rey, Dios se los dio. Ese rey les falló. Viene otro rey, un hombre conforme al corazón de Dios, como decía Blanca. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vea el anhelo y el deseo de este rey.
Señor, me has dado casa, me has dado reposo. David conquistó mucha tierra, derrotó a los hebeos, a los fereceos. Pero el problema de Israel, ¿sabe qué él fue? Otra vez su desobediencia. Dios había dicho, hay que arrojar esas naciones. Todo. Pero el problema de Israel, una vez que se vio fuerte, como militarmente, dejaba unos pocos. Aquí los vamos a tener controlados, somos fuertes, somos un gran ejército, que nos sirvan, que nos den tributos, que nos traigan agua, que nos traigan la leña y bla, bla, bla. Y hay esos poquitos, los tenemos controlados. ¿Y sabe qué? Desde entonces ha sido el aguijón en la carne del pueblo. Esos son los problemas que tenemos ahora. Y todo por desobedecer la palabra de Dios. Eso es la verdad. Esos son los problemas que tiene Israel ahora. Pero aquí vemos un hombre que era temeroso de Dios, a un rey que tenía el temor de Dios. David tiene en su corazón ahora por más de 300 años traer esa arca que había sido arrebatada por los enemigos, por los filisteos. Esa arca había sido llevada a diferentes lugares. Aun cuando estaba con los filisteos, Dios los castigaba. Traía tumores, plagas. Y decían ellos, no la queremos. Y la llevaban a diferentes lugares. Y era lo mismo. Dios estaba molesto, Dios estaba enojado. Llegó un tiempo en que dijeron, bueno, regresémoselas a Israel. Y la regresaron. Y dijo David, yo soy bien tranquilo. Y el arca de Dios anda en tiendas. Dios puso en el corazón de ese hombre hacerle una casa permanente. Había sido llevada esa arca a la casa de Obed-edom. Obed-edom, amados hermanos, era un hombre de Dios. Durante 3 meses estuvo en su casa y durante esos 3 meses que estuvo el arca del pacto, el arca de la alianza, dice que bendijo tanto a Obed-edom, a su familia, a su casa, a su hogar, como nunca. Qué importante es que nosotros, amados hermanos, especialmente el sacerdote, el hombre del hogar, aprendamos a tener la presencia de Dios para que Dios bendiga nuestro hogar. Entonces David la arregla en su casa para tener el arca de Dios, la manda a traer, y cuando la manda a traer, dice que hay un gozo en el pueblo de Israel, que cantaban, alababan, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con fuerza, con cántico, con trompeta, y venían todos contentos. Y Dios la pone ahí en su casa que Dios le había hecho, y ahí le hace un lugarcito. Pero él tenía en su mente hacerle un templo precioso. Y fue el primer templo que construyó Salomón, su hijo. Ese templo después fue destruido por Nabucodonosor. Saqueó la casa de Dios. Y yo les decía la semana pasada, es importante, amados hermanos, hay un templo que no puede ser destruido. Este templo, si la ciudad quiere, vienen, traen máquinas, lo destruyen, se acabó. Así de sencillo. El mundo siempre se ha opuesto a la iglesia. El mundo no quiere la iglesia. Pero hay un templo que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
¿O acaso no sabéis que somos morada del Espíritu Santo de Dios? Este templo no lo puede derribar una máquina. Este templo no lo puede derribar el mundo. Este templo no lo puede derribar ningún rey terrenal. Este templo es el Espíritu Santo de Dios. Aunque la muerte va a terminar con este cuerpo, con esta carcasa, el Espíritu de Dios, el templo de Dios, llega a las moradas celestiales donde está el verdadero templo, donde Él mora. Aunque el mundo se oponga a la iglesia, aunque el mundo se oponga, aunque hagan lo que hagan, este templo no será derribado. Por eso los antiguos, aquellos mártires, morían con la palabra de Dios en su boca, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos, a una madre con su niño recién nacido en sus brazos, no negaban el nombre de Dios, no negaban a Dios, porque Dios moraba en su corazón. El primer templo de Salomón fue derribado. El segundo templo que construyeron Zorobabel y todos los que regresaron cautivos después de 70 años fue reconstruido. Lo volvieron a derribar. El tercer templo construido por Herodes, uno de los templos más preciosos, fue derribado por Tito el emperador romano. Y están por construir otro templo. Y va a ser derribado. Pero este templo no va a ser derribado. Nada ni nadie lo puede derribar. La morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo es gloriosa. Tuvo un pasado glorioso. Y la profecía así lo diagnosticaba. Una iglesia gloriosa. Una iglesia esencialmente gloriosa. La iglesia de Cristo es gloriosa en sí misma por su naturaleza, porque Dios la fundó. Hoy en día la gloria de la iglesia, por decirlo así, lleva un velo demasiado grueso. No es una exageración afirmar que tenemos una iglesia, amados hermanos, que va de victoria en victoria, de gozo en gozo, de triunfo en triunfo. Pero a veces, amados hermanos, tal pareciera que no es así. Ha entrado tanta cosa en la iglesia, el modernismo, el liberalismo, las denominaciones. Hemos dividido el cuerpo de Cristo y tal parece que los ministros de Dios, como en el caso de Elí, estamos viendo las cosas y no se hace nada por desechar a los falsos profetas, a los falsos maestros. Hoy en día tenemos iglesias de categorías. Hay iglesias preciosas que se han invertido millones y millones de dólares. Pero hoy en día se están convirtiendo mucha gente, sí es cierto, al cristianismo, pero solamente son cristianos de nombre. Hoy en día debiéramos de hacer la inscripción en las puertas de la iglesia con ese nombre, Icabod, sin gloria. La gloria de Dios ya no está aquí. ¿Por qué? Porque somos los ministros que nos hemos encargado, amados hermanos, de disipar la gloria de Dios, y ya la gloria de Dios no está ahí. Es cierto, un edificio muy bonito, la mejor alabanza, los mejores utensilios, los mejores instrumentos. Nabucodonosor había saqueado todo eso. Pero a Israel se le olvidó que la presencia de Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en el corazón del hombre. Dios quiere habitar en el corazón del hombre. Dios quiere que le des a Él toda la honra y toda la gloria. Él no quiere que andes desarrollando otras deidades ajenas. Solo hay un Dios verdadero y solo hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente que dice, todas las religiones conocen a Dios. No es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente es a través de Cristo que llegamos al Padre. Aleluya. El medir la gloria de Dios en términos de número, eso no es cierto. Hoy la gente dice que una iglesia es gloriosa porque tiene miles y miles de personas. Qué equivocados estamos. El modernismo, el liberalismo,
el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas han hecho que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Cuando el arca del pacto había sido quitada por los filisteos incircuncisos, la viuda de aquel sacerdote Finés dio a luz un hijo y le llamó Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Primera de Samuel 4:21. La pregunta pudiera hacerse hoy mismo: si la gloria de la iglesia se ha apartado de ella, amados hermanos, pareciera que aquella palabra Icabod debiera estar inscrita en los umbrales de las puertas de muchas iglesias. No estoy diciendo que todas las iglesias son malas. Hay iglesias donde sí se predica la sana doctrina. Hay iglesias donde sí se respeta, donde se reverencia al Dios verdadero. Salmo 87, versículos 2 y 3 dice: ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosa gloriosa se ha dicho de ti, ciudad de Dios, casa de Dios, casa de oración. Cuando entró Jesús en el templo y vio los que vendían, y a los cambistas volcó las mesas, porque se había profetizado que cuando apareciera el Mesías, el Hijo de Dios, se consumiría de celo por la casa de Dios. Amados hermanos, yo los invito en que hagas conciencia en esta mañana y te preguntes, como David, esta pregunta: ¿cómo debo tratar la presencia de Dios? ¿Cómo debo cargar el arca de Dios, la presencia de Dios? Cuando David, estoy por cerrar, trasladaba del arca de la casa de Obed, hizo un carro nuevo con 2 vacas para que lo tiraran, pero un hombre llamado Usa iba al lado guiando. Dice que te apresaron aquellos bueyes y él quiso ayudar, tenía buena intención, pero no era la manera como Dios había instituido, cómo debería de cuidar de esa arca. Dios había instituido a los levitas, a los sacerdotes, pero esta gente se había desviado, como el sacerdote Elí. Hoy estamos nosotros, los líderes, tan ocupados en lo externo y no cuidamos lo interno. Y es del interior donde sale el peligro. Y cuando trae David esa arca, él sí supo cómo debía de cuidarla. Instituyó cantores, levitas, sacerdotes, que solo ellos tenían la entrada y debían prepararse, debían santificarse para Dios. Iglesia, santifiquémonos para Dios, porque Dios es un Dios santo. En esta mañana, escudriña tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Por qué no hacemos un altar? Venga, los que puedan, y vamos a hacer un altar. Yo siento que tenemos que pedir perdón y tenemos que humillarnos delante de Dios en esta mañana.
Todavía tenemos tiempo. Empieza a orar, empieza a tener comunicación con ese Dios que te escucha, con ese Dios que te mira. Empieza a decirle, empieza a contarle: amantísimo Rey de Gloria, aquí estamos, Señor, en este altar, en esta casa de oración, Señor, que tú dijiste, Señor, que serías usada para darte honra y para darte gloria. Pero tal vez muchos de nosotros la hemos hecho cueva de ladrones, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos, Señor, por haber metido en tu casa, en tus atrios, la idolatría, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, el modernismo, el liberalismo, Señor. Los hemos metido a tu casa, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Tal vez consciente e inconscientemente lo hicimos, Señor. Pero hoy quiero decirte, quiero humillarme delante de ti, Señor, y decirte: hoy me acerco a ti con un corazón diferente. Hoy quiero sentir ese celo, Señor, por tu casa. Hoy quiero decirte, Señor, enséñame en cómo tratar con tu presencia. Enséñame, Señor, cómo conducirme, para que cuando yo te vea no perezca, porque tú eres un Dios santo. Señor, perdóname. Yo sé, Señor, que tú perdonas y también olvidas, porque no has hecho con nosotros conforme a nuestros pecados y a nuestras iniquidades, y no sé qué, los has alejado. Así como la tierra está alejada de extremo a extremo, así has alejado nuestras rebeliones. Tu palabra dice que si nos volviéramos humillados, con un corazón contrito, Señor, tú nos volverías a abrazar. Abrázanos en esta mañana, Señor. Por mucho tiempo ya no he sentido tus abrazos, ya no he sentido tu consuelo. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Aleluya. Quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu aliento, quiero sentir que tú estás conmigo. Mis enemigos me han derrotado, Señor. Quiero que vengas y peleas las batallas por mí, Señor. Quiero que vengas, Padre Santo, y me ayudes con mi matrimonio, mis hijos. Aleluya. Esa promesa preciosa que tú has hecho a los que te aman y te obedecen, Señor, ponla de nuevo en mí, Señor. Que yo pueda ver, Señor, esa luz. Que yo pueda conquistar más tierra, Señor. Que yo pueda, Señor, hablar de tu palabra. Que yo pueda ir, Señor, y hablarle a la gente que hay un Dios todopoderoso que ama con fidelidad. Señor, bendícenos como pueblo, bendícenos como iglesia. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Oh, bendito Dios todopoderoso. No te alejes, Padre, aleluya. No te alejes de este lugar, que tus ojos, Señor, estén fijos sobre este lugar, sobre esta casa, que tus oídos estén atentos al clamor de tus hijas, de tus siervos, Padre, aleluya. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu gloria, necesitamos, Señor, que tú vayas con nosotros. Ayúdanos, Señor, así como estuviste con Moisés, con Josué, con David, con José, con todos esos hombres. Señor, que yo sea tu vista, que yo sea tus brazos, que yo sea tus pies. Ayúdanos, Señor. Que el mundo, Señor, no avergüence la iglesia, sino que la iglesia avergüence al mundo.
Hoy el mundo, Señor, nos has perdido el respeto. Perdónanos. Vuelve a levantarnos. Vuelve a poner, Señor, ese fuego, esa llama, Señor, que arda. Bendito Dios. Afírmanos, Señor. Afirma nuestra fe. Padre Santo, yo te pido, Señor, perdón, Señor, si he quebrantado tus mandamientos. Y te pido perdón, Señor, por el pueblo. Así como aquel sumo sacerdote que entraba una vez al año, Señor, y intercedía por el pueblo, Señor. Me pongo de intercesor por este pueblo, por esta congregación, Padre mío. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades que hemos cometido delante de tus ojos, Padre. Aleluya. Manda tu Espíritu Santo, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por tu presencia. Podemos sentir, Señor, tu presencia. Podemos decirte, Señor, muchas gracias, Señor, por esa promesa que nos has dado, que tu Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero mientras nosotros obedezcamos tu palabra, mientras nosotros estemos conectados con el Padre, tu Espíritu Santo morará en nosotros, Señor. Gracias. Muchas gracias en esta mañana, Señor. Pon en cada de nosotros un espíritu para servir. No es del que corre ni del que quiere, es del que tú tienes misericordia, Padre mío. Y tú has tenido misericordia de muchos de nosotros, Señor. Cuántas veces hemos estado, Señor, a punto de acabar y acabar mal, pero es tu misericordia que viene y nos levanta. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por esas piedras vivas que vamos componiendo este edificio, pero que tú seas el arquitecto. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Tú diriges, tú aconsejas, Señor. Tú guía, Padre Santo, esta iglesia. En el nombre de Jesús, nosotros como líderes nos sometemos, Señor, a tu orden de esta iglesia, Padre Santo. Tú has instituido maestros, apóstoles, evangelistas. Que tengamos el temor de Dios, Señor, aleluya, en todo lo que hagamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana.